Hola, nosotros hablaremos sobre el tejido sanguíneo. Los integrantes son Delia Mariana del Carmen Monzón, Gloria Sales Tupe, Luisa Quijada y Eileen Echeverría. Los temas a tratar sobre el tejido sanguíneo son los fundamentos de la sangre, las células sanguíneas y la hematopoiesis. ¿Qué es la sangre? La sangre es un tejido conjuntivo líquido que circula a través del sistema cardiovascular. La sangre está formada por células y un componente extracelular. El volumen total de la sangre en un adulto es alrededor de 6 litros, lo que equivale del 7 al 8% del peso corporal total. La sangre tiene muchas funciones, como el transporte de sustancias nutritivas y oxígeno hacia las células, el transporte de desechos y dióxido de carbono, la distribución de hormonas, el mantenimiento de la homeostasis y el transporte de células y agentes humorales del sistema inmunitario que protege al organismo de los agentes patógenos, es decir, células cancerosas. Tipos de células sanguíneas: tenemos los eritrocitos, las plaquetas, los leucocitos, los monocitos, los linfocitos, los eosinófilos, basófilos y neutrófilos. El plasma es el material líquido extracelular que le confiere a la sangre las propiedades de fluidez. La albumina es el componente proteínico del plasma y representa más o menos la mitad de las proteínas plasmáticas totales. Cuando se saca de la circulación, la sangre se coagula de inmediato. Un coágulo sanguíneo consiste en eritrocitos incluidos en una red de fibras muy finas compuestas por fibrina. El plasma que carece de factores de coagulación se denomina suero sanguíneo. Los eritrocitos, también llamados glóbulos rojos o hematíes, son células anucleadas que carecen de orgánulos típicos. Funcionan solo dentro del torrente sanguíneo con la ayuda de la proteína hemoglobina, fijan el oxígeno en los tejidos y eliminan el dióxido de carbono. El volumen de los eritrocitos compactados en una muestra de sangre se le llama hematocrito. Su forma es de disco bicóncavo con un diámetro de 7.8 micrómetros, un espesor de 2.6 en su borde y un espesor central de 0.8. Los eritrocitos tienen una vida media de 120 días. Los leucocitos, también conocidos como glóbulos blancos, son células sanguíneas que forman parte del sistema inmunológico del organismo. Su principal función es proteger el cuerpo contra infecciones, enfermedades y sustancias extrañas. Los leucocitos se subclasifican en dos grupos generales. El fundamento para esta división es la presencia o ausencia de los gránulos específicos provenientes en el citoplasma. Las células que contienen gránulos específicos se clasifican como granulocitos, que son los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos, mientras que las que carecen de ellos se incluyen en el grupo de los agranulocitos, que son los linfocitos y los monocitos. Los gránulos azurófilos, gránulos primarios, que son más grandes y menos abundantes, surgen al principio de la granulopoiesis y aparecen en todos los granulocitos. Son lisosomas de los neutrófilos y contienen mieloperoxidasa, que contribuye a la formación del hipoclorito y cloraminasas, que son bactericidas muy reactivos. Los gránulos específicos o gránulos secundarios son gránulos más pequeños y por lo menos 2 veces más abundantes que los gránulos azurófilos. Contienen diversas enzimas, también activadores del complemento y otros péptidos antimicrobianos. Los gránulos terciarios, que en los neutrófilos son de 2 tipos, un tipo que contiene fosfatasas, mientras que el otro contiene meteoroproteinasas que facilitan la migración del neutrófilo a través del tejido conjuntivo. Los principales subtipos de los leucocitos son los neutrófilos, que son leucocitos más abundantes y están involucrados en la respuesta inflamatoria. Su principal función es combatir infecciones bacterianas. Los linfocitos, que se dividen en 3 subtipos: linfocitos B, linfocitos T y células asesinas naturales. Los linfocitos B producen anticuerpos que se unen a los antígenos para neutralizarlos. Los linfocitos T se dividen en células citotóxicas, células colaboradoras y células reguladoras, que desempeñan un papel fundamental en la respuesta inmunitaria adaptiva. Las células asesinas naturales son responsables de la eliminación de las células infectadas o cancerosas. Los monocitos son células grandes y fagocigotas que se encargan de eliminar los microorganismos y células muertas. Se diferencian de los macrófagos cuando salen de la circulación y se ubican en los tejidos. Los eosinófilos, estos son leucocitos que se especializan en la respuesta contra los parásitos y también participan en la reacción alérgica. Desempeñan un papel importante en enfermedades inflamatorias. Los basófilos son los menos abundantes y liberan a sustancias como la histamina en respuesta a la alergia o a la inflamación. Participan en las respuestas inmunológicas tempranas.
Los trombocitos son pequeños fragmentos citoplasmáticos limitados por membranas de nucleados que derivan de los megalocitos. En su formación aparecen múltiples conductos de demarcación plaquetaria que separan pequeñas porciones de citoplasma y están en comunicación con el espacio extracelular. Circulan como estructuras discoidales alrededor de 2 a 3 micrómetros de diámetro. Su vida media es de unos 10 días. Desde el punto de vista estructural, las plaquetas pueden dividirse en 4 zonas según su organización y función. Zona periférica. Esta zona consiste en una membrana celular cubierta por una gruesa capa superficial de glucocálidos. Zona estructural. Está compuesta por microtúbulos, filamentos de actina, miosina y proteínas de enlace de actina. Zona de organulos. Esta zona ocupa el centro de la plaqueta. Contiene mitocondrias, peroxisomas, partículas de glucógeno y al menos 3 tipos de gránulos dispersos en el citoplasma. Zona membranosa. La hematopoiesis. La hematopoiesis comprende tanto la eritropoiesis como la leucopoiesis, así como la trombopoiesis. Se encarga de mantener un nivel constante de los diferentes tipos de células que hay en la sangre periférica. En el adulto, los eritrocitos, granulocitos, monocitos y plaquetas se forman en la médula ósea roja, al igual que los linfocitos que también se forman en los tejidos linfáticos. Durante la vida fetal, tanto los eritrocitos como los leucocitos se forman en varios órganos antes de la diferenciación de la médula ósea. La primera etapa de la hematopoiesis se inicia en la tercera semana de gestación y se caracteriza por la formación de islotes sanguíneos en la pared del saco vitelino del embrión. En la segunda etapa, los centros hematopoiéticos aparecen en el hígado. La tercera etapa ocurre en la médula ósea y comienza durante el segundo trimestre de embarazo. Gracias.